través de la señal de Radio Nuevo Mundo, presentamos el programa Academia Libre, un espacio que sintoniza con la actualidad educacional, el desarrollo científico y el mundo de las artes. Aquí la Universidad Pública pone sus micrófonos al aire. Con ustedes, David Evia. Vaya nuestro saludo a todos los auditores de Radio Nuevo Mundo que a esta hora sintonizan la emisión de Academia Libre, donde la educación, las ciencias y las artes confluyen para hacer de la creación de conocimiento un espacio público. Me acompañan Francisca Baitía y Cristian Castro. Conversamos sobre educación en Academia Libre. La Superintendencia de Educación Superior, SES, dio a conocer los estados financieros que muestra cómo cerraron las 130 universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica del país el año 2021, evidenciando que la Universidad Austral es el plantel educativo que tiene mayor déficit económico. Dicha institución terminó ese año con pérdidas sobre los 8.000 millones de pesos, seguida por la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, UMCE, que cerró con más de 1.900 millones en contra. El rector de la Universidad Austral, Hans Richter, dijo que las pérdidas se deben mayormente al retorno a la presencialidad, mantenimiento de edificios y soporte a los estudiantes que tuvieron problemas de conectividad a las actividades virtuales, junto a otros aspectos. Gran parte que explica la pérdida financiera es el resultado por unidades de reajuste debido al alto IPC actual y al proyectado. El 85% del total de la deuda de la universidad corresponde a deuda adquirida en unidades de fomento, explicó, asegurando que hubo un aumento sostenido en los ingresos desde 2015 a 2021, lo que garantiza el desarrollo de la institución de manera adecuada. El presidente de dicho sindicato, Sándor Muslow, sostuvo que se reunieron con el directorio de la Universidad Sureña y aseguró que el déficit sería mayor para 2022, comentando así que estamos en problemas, porque los números no dan. Yo no sé cómo lo vamos a hacer. Creo que el próximo mes va a haber noticias muy desagradables a nivel laboral. Es muy probable que tomen decisiones como empresa y despidan a trabajadores, declaró, contrario a lo mencionado por el rector Richter. La situación de la UMCE se debe, según la rectora Elisa Araya, a que las matrículas en pedagogía han bajado de manera considerable y sostenida en los últimos años, implicando que cada vez hay menos jóvenes que opten por este camino profesional. Como se financia por matrícula, la baja nos golpea más duramente a las universidades pedagógicas, dijo la autoridad, planteando que si la estructura de financiamiento fuera otra, el panorama sería distinto. Además, apuntó que el interés de estudiar para convertirse en docente se ha visto afectado por la gratuidad que anula la beca vocación de profesor, ya que al igual puntaje, un estudiante optará por otras carreras con gratuidad de mayor prestigio social y mejor remuneración al momento del egreso. Así, indicó que la crisis de interés no es responsabilidad nuestra, es algo que nos supera. Y se necesita abrir nuevos programas de prosecución de estudios, habilitación de migrantes que tengan título de profesor, pero también otras estrategias para atraer a personas a las pedagogías. Las instituciones de educación superior que terminaron el año 2021 con mejores resultados fueron la Universidad Andrés Bello, con 61.000 millones de pesos, la Universidad San Sebastián, con 24.000 millones de pesos, AIEP, con 24.000 millones entre los institutos profesionales, la Universidad de Chile, con 23.000 millones, la Universidad Católica de Valparaíso, con 22.000 millones, la Universidad Técnico Federico Santa María,
con 18.000 millones, INACAP con 17.000 millones y la Universidad Católica con 14.000 millones. Son brechas sumamente preocupantes porque las dos universidades que aparecen con mayor déficit dentro de todo el sistema son universidades públicas. Y en cambio aquí vemos cómo en la lista de planteles que obtienen resultados económicos más altos, en realidad quienes lideran son dos privadas, la Universidad Andrés Bello y la Universidad San Sebastián. Esperemos entonces que el Estado vaya adoptando políticas públicas conducentes en el sentido de fortalecer la enseñanza superior pública y no que siga subvencionando el lucro. Seguimos con las noticias en el ámbito de la educación. Según datos del Mineduc, casi un 30% de los establecimientos educacionales en Chile pertenecen a escuelas rurales, donde se educan cerca de 280.000 estudiantes. Durante la pandemia, estas escuelas vieron acrecentadas las brechas de aprendizaje respecto de los establecimientos urbanos, evidenciado principalmente por la falta de acceso a la tecnología, herramienta primordial para la educación a distancia implementada en plena crisis de COVID-19. Las escuelas rurales han debido adaptarse y buscar formas de llegar a todos sus estudiantes, considerando además que la mayoría de ellas son escuelas multigrado que no superan los 3 docentes en total. En ese contexto, una herramienta que ha servido para fortalecer los aprendizajes, activando la participación e inclusión de los estudiantes, es la metodología de aprendizaje basado en problemas, ABP. Se trata de una enseñanza que favorece la articulación de las asignaturas y mira al aprendizaje de manera progresiva e integral, a través del tratamiento de una problemática en particular que se puede resolver desde una multiplicidad de disciplinas. Así, los estudiantes desde los inicios del proceso escolar tienen la oportunidad de desarrollarse de forma analítica y crítica frente a los aprendizajes, descubriendo diversas soluciones a los problemas planteados desde sus contextos socioculturales. Si bien esta metodología existe desde hace muchos años, no ha sido muy utilizada en educación básica, sino más bien en educación parvularia a través de proyectos, explica Carol Houston, directora de Pedagogía en Educación Diferencial Advanced de la Universidad San Sebastián en su sede Valdivia. Esto, dice, porque la educación ha estado muy centrada en una mirada asignaturista, donde los contenidos se enseñan de manera aislada. La escuela rural, por las características del territorio, permite que el aprendizaje se pueda desarrollar naturalmente de manera más integral. Los niños tienen otras experiencias en el campo, con la granja, con la huerta, con hierbas medicinales, facilitando así el aprendizaje articulado y la integración del conocimiento, algo que escasamente se hace en las escuelas urbanas, señala Houston. En la región de Los Ríos, estudiantes y académicos de educación diferencial Advanced elaboraron un modelo de participación usando la metodología APB, que además empleó las radios comunitarias como canal de comunicación. Una de las escuelas que se sumaron al proyecto fue la Escuela Alemania de Valdivia, donde se está trabajando, por ejemplo, la integración entre estudiantes de educación parvularia y primero básico para favorecer los procesos de transición educativa. Por medio de esta articulación se han logrado experiencias significativas, las que están planificadas desde las necesidades de los estudiantes. Este proyecto de transición educativa ha sido de gran enseñanza para todos, donde pueden compartir entre ambos niveles involucrando a toda la comunidad, dice Romina Ovalle, estudiante de la universidad y docente de ese establecimiento. Carol Houston
cuenta que desde 2020 a la fecha, a través de este proyecto de vinculación con el medio, la universidad ha capacitado a más de 100 profesores en la región de Los Ríos. Los resultados obtenidos han permitido que sea invitada a exponer en conferencias internacionales, como en el tercer Simposio Latinoamericano y del Caribe de Investigación en Educación Inclusiva, realizado a principios de octubre. Para Houston, es importante que los establecimientos rurales puedan pensar en alternativas para que los niños se mantengan en este contexto educativo, de acuerdo con las características de la zona geográfica en la que viven. Así, durante la pandemia, surgió la idea de utilizar las radios comunitarias y las sedes sociales. En muchas zonas hay escasa o nula conectividad a Internet, pero en todas las casas existe acceso a la transmisión de radio y es lo que permite llegar a todos los estudiantes, señala. En ese sentido, los docentes pueden trabajar grabando cápsulas de contenido que se hacen llegar a los estudiantes a través de esa radioemisora. Lo interesante es que llegas al hogar de tus estudiantes con una interacción diferente, con un lenguaje sencillo que también escucha a la familia y se puede involucrar en el aprendizaje, señala la académica. Esta experiencia se vivió en la escuela rural de Riñinahue, en Lago Ranco, y quienes compartieron su espacio en la radio para la transmisión de proyectos de APB elaborados por los estudiantes tuvieron una mirada positiva, favoreciendo el acceso no solo de contenidos, sino también de la explicación de guías de trabajo, entre otros. Vilcia Padilla, docente del establecimiento, señala que se detectaron muchas ventajas con esta iniciativa. Las cápsulas facilitaron la adquisición de aprendizaje, como también el cumplimiento del currículum nacional y, lo más importante, logramos un aprendizaje profundo, puesto que los estudiantes fueron los propios generadores de sus aprendizajes, indica, subrayando como resultados el aumento en la recepción de actividades y la mejora en los resultados de la evaluación. Habrá que ver entonces qué pasa más adelante con esta interesante experiencia. En Academia Libre, la música tiene historia, con Francisca Beitía. Carlos Isamit Alarcón, nacido en 1885 en la provincia de Colchagua, fue un destacado pedagogo, compositor, musicólogo y artista plástico, reconocido por sus contribuciones a la enseñanza musical en Chile y a su trabajo como investigador de la música aborigen y el folclore mestizo, siendo esto último una fuente de inspiración decisiva en la creación de su propia obra, la cual se caracteriza por el eclecticismo y la novedad temática frente a las tendencias dominantes en las partituras nacionales de la primera mitad del siglo XX. De su paso por el Conservatorio Nacional de Música, bajo la guía de autores como Domingo Breccia y Pedro Humberto Allende, y de su acercamiento profundo a la cultura mapuche, Isamit crea sus primeras composiciones, donde se reconoce una profunda sensibilidad respecto de la vida rural de la época. Escuchamos a continuación Evocaciones Huilliches, de Carlos Isamit Alarcón, interpretado por el tenor Jaime Caicompay y el piano de Karina Glasinovich.
Chiuchinga mele pai kinye gueda kunifai. Chiuchinga mele pai kinye gueda kunifai. Kaji mainga hamo wenje chimai. Kaji mainga hamo wenje chimai. Kisune me gueye chimainga, kisune me gueye chimainga. Pinmata doku amkainga witran kompan. Pinmata doku amkainga witran mai kompan. Witran kompan tami puru kani kompan. Tami Kanyi kompan. Escuchábamos Evocaciones Huilliches, composición de Carlos Isamit Alarcón.
Hablamos a esta hora en Academia Libre sobre actualidad en ciencia e investigación. Lo hacemos con Cristian Castro, quien nos proporciona cada semana las novedades en este plano. ¿Qué está pasando, Cristian, en materia de ciencia e investigación? Hoy presentamos en Academia Libre los datos de un muy interesante estudio sobre genomas antiguos de América y donde se han encontrado rastros de neandertales y denisovanos en una migración hace aproximadamente 1500 años desde Uruguay a Panamá. Y es que hace cerca de estos 1500 años atrás, un grupo de personas partió desde lo que hoy es Uruguay y se embarcó en una dura travesía de miles de kilómetros hasta el actual territorio panameño. Y es precisamente esa ruta uno de los intrigantes hallazgos de un nuevo estudio que analizó genomas antiguos de América, el último continente en ser habitado por los seres humanos. La investigación realizada por científicos de Estados Unidos y Brasil arroja luz sobre el complejo proceso de migraciones que pobló el continente americano. El estudio confirmó la ya conocida ruta migratoria en dirección norte-sur, pero también descubrió una vía en el sentido contrario, algo desconocido hasta el momento. Los científicos también revelaron la presencia en genomas latinoamericanos de un inesperado porcentaje genético de una especie humana extinta de Asia, específicamente los denisovanos. ¿Pero qué restos fueron estudiados? Analizamos dientes de esqueleto para extraer ADN y a partir de eso hacer el análisis computacional de ese genoma, señaló el arqueólogo brasileño André Luiz Campelo dos Santos, autor principal del estudio y actualmente investigador en la Universidad Florida Atlantic en los Estados Unidos. Los científicos estudiaron dientes de unos 1500 años hallados en el departamento de Rocha, en Uruguay, que fueron proporcionados a los autores del estudio por arqueólogos uruguayos, entre ellos Mónica Sanz y Gonzalo Figueiro, del Departamento de Antropología Biológica de la Universidad de la República en Montevideo. Asimismo, también se analizaron dientes de aproximadamente 1000 años de antigüedad encontrados en 2 sitios arqueológicos de Brasil. Expandimos el trabajo hasta la región donde nací. Yo crecí en el noreste de Brasil, en el estado de Ceará, y nosotros analizamos dientes hallados en 2 sitios, en el estado de Pernambuco, Pedra do Tubarão y Alcobaça. El ADN obtenido de los dientes permitió la secuenciación de genomas completos. Buscamos analizar dientes
en lugar de huesos, porque el ADN dentro de los dientes tiene más protección. El hueso es más poroso y expuesto al ambiente, explica el arqueólogo. Los genomas de Uruguay y del noreste de Brasil también fueron comparados con otros, incluyendo Estados Unidos, sureste de Brasil y Panamá, que ya habían sido publicados por otros grupos de estudio. Nuestro análisis confirmó, señala el investigador, la migración desde el noreste del continente americano, a partir del estrecho de Bering y Alaska, hasta América del Sur, muy probablemente por la costa del Pacífico. Campelo dos Santos explicó que los humanos que llegaron a América del Norte probablemente venían del centro de Asia, desde Mongolia a Siberia. Desde allí fueron subiendo al extremo noreste de Asia y cruzaron el estrecho de Bering, que en el pasado era un gran puente terrestre, llamado Puente de la Beringia, por el bajo nivel del mar. Tras cruzar el estrecho fueron a Alaska y de allí al norte de Canadá, y luego se dispersaron en el resto de América. Ahora bien, la pregunta es cómo logran los científicos establecer el sentido de una migración, si fue de norte-sur o sur-norte, con base en análisis de material genético. Hacemos análisis comparando el material genético de los individuos, teniendo en cuenta también sus edades, explica el arqueólogo. Por ejemplo, cuando haces un análisis genealógico, ves quién era el abuelo, el padre y el hijo. Nuestro análisis filogenético busca ver quién sería el ancestro y quién el descendiente. Así vimos que los ancestros en general eran de América del Norte y los descendientes ya eran de América Central y de América del Sur, por lo que la migración debe haberse iniciado en América del Norte y luego descendiendo hasta Sudamérica. Usando esa misma técnica de análisis filogenético, los científicos constataron por primera vez la existencia de una ruta desde el sur hacia el norte. Hallamos rutas migratorias a través de sitios cercanos al Atlántico que eran independientes de las del Pacífico. Creemos que hace unos 1500 años hubo una migración que conectó a Uruguay con Panamá a lo largo de más de 5200 kilómetros. Esta conexión está muy clara en los resultados que obtuvimos. Campelo dos Santos y sus colegas hallaron una sorprendente afinidad genómica entre los restos de la ruta sur-norte. Todos ellos comparten material genético. Encontramos una similitud muy grande entre los genomas de Uruguay, el sureste de Brasil, el noreste de Brasil y Panamá. Creemos que el origen de esta similitud está en el sureste de Brasil. De allí
hubo una expansión tanto al norte de Brasil como a Uruguay, y desde Uruguay también otra expansión hacia el norte. El investigador señaló que esas personas de 1500 años atrás eran muy parecidas a los indígenas latinoamericanos hoy en el presente. Las etnias del presente fueron modificadas debido al contacto con los colonizadores europeos, pero las etnias del pasado tienen algunas características comunes entre sí. Tenían la cultura de hacer pinturas rupestres, como las que se ven en el noreste de Brasil. También tenían rituales funerarios. Sin embargo, otro de los rasgos más sorprendentes de este estudio tiene que ver con la presencia de los genomas antiguos de América Latina, donde se han encontrado rastros genéticos de especies extintas. Actualmente el género humano es definido por nuestra especie, el Homo sapiens, también llamada humanos modernos. Pero en el pasado hubo otras especies humanas. Una de ellas era la de los neandertales, que ocuparon Eurasia desde España hasta Siberia. Los neandertales desaparecieron más o menos hace 40.000 años y llegaron a convivir con los seres humanos modernos. Otra especie humana también desaparecida es la de los denisovanos, que vivieron en Asia y posiblemente se expandieron hasta Oceanía, en Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Australia y Polinesia. Es posible encontrar trazas genómicas de denisovanos. Aunque las tres especies convivieron, hoy en día solo persisten los humanos modernos. Ahora bien, la relación en el pasado no necesariamente era de conflicto. Muy probablemente la desaparición de los neandertales y los denisovanos se dio por asimilación, ya que acabaron siendo asimilados en los grupos de humanos modernos. Por eso hoy en día, básicamente, todas las poblaciones del mundo, menos las africanas subsaharianas, poseen un porcentaje de ADN neandertal y un porcentaje menor de ADN denisovano. El estudio constató en los genomas antiguos esa presencia mayor de ADN neandertal y menor de ADN denisovano, pero había una enigmática excepción. Las muestras antiguas de Uruguay y Panamá, solamente ellas tienen una señal genética mayor de denisovano que de neandertal, señala el arqueólogo brasileño. Es algo muy intrigante que todavía no podemos explicar. Nos gustaría mucho poder encontrar otros genomas antiguos que muestren esa misma señal.
Por otra parte, John Lindo, profesor de antropología de la Universidad Emory en Estados Unidos y también autor del estudio, señaló que mientras cientos de genomas antiguos completos de Europa han sido secuenciados, solo se han secuenciado cerca de una decena de genomas antiguos completos de Sudamérica. Hay muchos interrogantes que Campelo dos Santos y sus colegas aún intentan responder. Pues además de la mayor proporción de ADN denisovano en los restos de Uruguay y Panamá, está el misterio planteado por otro rastro genético. Encontramos también una señal genética de Australasia. Esto significa una señal mayor de afinidad genética con individuos modernos de Oceanía, incluyendo Australia y Papúa Nueva Guinea, que con otras poblaciones no americanas, indicó el experto. En otras palabras, hay una señal de afinidad genómica mayor con individuos de Oceanía que con individuos de Europa o de Asia, por ejemplo. Otros dos grupos de investigadores ya habían constatado esa señal genética de Oceanía en el sureste de Brasil en el pasado y en una tribu de Brasil, los Suruí del Amazonas. Por eso se pensaba que esa señal de Australasia solo existía en América del Sur. Pero nosotros también la encontramos en los restos de Panamá, explica Campelo dos Santos. Los científicos no saben cómo ese rastro genético de Australasia llegó al continente americano. Analizamos genomas de individuos de América del Norte y ninguno de ellos tenía esa señal. Por ello, tenemos la impresión de que no llegó por el estrecho de Bering y desde el noreste de América del Norte, sino por otros caminos que aún desconocemos. El arqueólogo brasileño y sus colegas consideran todas las hipótesis, incluyendo que la señal genética de Australasia haya llegado por rutas del Pacífico. Tal vez en el pasado el nivel del mar era más bajo y había más islas, por lo que era más fácil hacer esa migración de isla en isla, señala Campelo dos Santos. Pero esto es solo una conjetura, una hipótesis. No tenemos, por ahora, ningún indicio de que esto sea correcto. Una noticia que nuevamente nos sorprende porque abre interrogantes sobre el origen y la expansión del ser humano sobre el planeta a través de esta línea de investigación tan interesante como lo es la arqueología genética.
y que nos está permitiendo reconstruir incluso las rutas por donde el ser humano se abrió camino a través de las épocas. Muchas gracias, Cristian, por ese reporte que nos deja al día en ciencia e investigación. Vamos a la música con Francisca Beitía. El trabajo etnográfico de Carlos Isamit Alarcón ha sido considerado como uno de los aportes más importantes a la cultura musical en Chile, pues el investigador no solo realizó un riguroso trabajo de recopilación de un corpus musicológico e iconográfico sobre la música aborigen local, sino que además asumió el compromiso de la difusión de los conocimientos adquiridos, llegando incluso a incorporarlos dentro del currículo escolar, ubicando al autor como uno de los más importantes representantes de la corriente denominada indianismo musical, coronando su carrera con el Premio Nacional de Artes y el nombramiento como miembro permanente de la Academia Chilena de Bellas Artes en el año 1965. Escuchamos a continuación Concierto para violín, primer movimiento, de Carlos Isamit Alarcón.
Escuchábamos Concierto para violín, primer movimiento, de Carlos Isamit Alarcón. Hablamos sobre arte y cultura a esta hora en Academia Libre, para destacar en este caso una columna de opinión vertida por Jorge Letelier, periodista del área de cultura. Arte under, cuando la creación es solo sobrevivir, es el título de este artículo de Jorge Letelier, que dice lo siguiente: en los años 60 del siglo pasado, los artistas que integraban el movimiento Fluxus se preguntaban sobre el por qué no convertir la vida cotidiana en arte, que cada gesto, cada espacio, cada pequeña acción, por banal que fuera, tuviera la trascendencia suficiente para que en última instancia reflejara la experiencia de estar vivos. Puede sonar ingenuo hoy, cuando las fronteras del arte están definitivamente borroneadas, que la política de Fluxus aún siga vigente en su gesto seminal, y sirve para poner en perspectiva cómo su espíritu vital sobrevoló la escena artística chilena más marginal o underground en los años 80, la que hoy se exhibe hasta el 24 de diciembre en el Museo Nacional de Bellas Artes bajo el título Under, Resistencia Cultural en el Trolley in Matucana 19. Porque visto en perspectiva, este heterogéneo movimiento artístico que despercudió los grises años de dictadura era justamente eso, un crudo, a veces desafinado, pero potente grito de sobrevivencia que se tomó todos los medios disponibles para hacer sentir su necesidad telúrica: música, pintura, cómic, fotografía, teatro, diseño gráfico, performance, cine y video. La muestra que se exhibe en la Sala Mata recupera parte de los materiales y los registros de las obras que se exhibieron en ambos espacios de Santiago Poniente. La Sala El Trolley de San Martín con San Pablo, lugar donde el director teatral Ramón Grifero estrenó sus primeras obras, entre ellas Cinema Utopía, y el Galpón de Matucana 19, epicentro de conciertos, performance y fiestas. Under tiene la virtud de recoger sintéticamente todas las disciplinas artísticas que se organizaron en torno a estos lugares en esos años. Su propuesta curatorial, a cargo de Juan José Santos, se enfoca en el registro de lo que fue más que en la calidad y en la posibilidad de recuperar patrimonialmente piezas difíciles de ver en otras circunstancias. Fanzines, afiches de teatro y conciertos, cómics hechos artesanalmente, chaquetas rockeras y el mítico bajo metralleta del grupo punk Índice de Desempleo. Esta cualidad multiexpositiva, acompañada además de material complementario como charlas, materiales online y una página web con más información, releva adecuadamente la dimensión política del movimiento, ligado no a un discurso explícito, sino a una expresión de deseo de estetizar la vida y los cuerpos con inscripciones políticamente subversivas para la época y donde las referencias pop eran necesarias, vitales. De ahí la incomprensión inicial a su carácter como arte político y sus posibilidades de transgresión y su enfrentamiento a otras manifestaciones de protesta como el canto nuevo, desde la música rock o el cómic underground, lo que les valió ser acusados de cosmopolitas o de privilegiar raíces foráneas para construir un discurso artístico que no era una lucha discursivamente explícita contra el régimen de Pinochet. Es interesante reconocer hoy, y retomando la idea de arte vida de Fluxus, que este movimiento no buscó trascender ni instalarse en ningún sitio de oficialidad cultural. Lo crudo y lo efímero convivían armoniosamente en la propia autoconciencia que tenían de sus limitaciones de circulación, tanto de las obras como de los propios artistas. De ahí que las fiestas en el Trolley o en Matucana 19 eran, más que expresiones de libertad en dictadura, reafirmaciones de identidad que solo tenían significado en esas circunstancias,
adversas desde la práctica del arte como de la propia sobrevivencia cotidiana. Creo que eso explica también la disparidad de calidades de las obras convocadas, desde registros poco pulcros de performance y obras teatrales a objetos que se podrían encontrar en una tienda de antigüedades. El gesto está en recuperar el valor de rebeldía y transgresión con todos los materiales que estuvieran a mano. Que hoy lleguen al principal centro artístico del país da cuenta de las operaciones de legitimidad y puesta en valor patrimonial que ciertos procesos artísticos van adquiriendo con los años, a contrapelo de las ideas preconcebidas sobre lo canónico en el arte. De manera similar, entendiendo lo político como resistencia, pero a la vez identidad, la práctica del videoarte en los años 80 se entiende como un gesto de sobrevivencia en un entorno casi sin actividad audiovisual, y los festivales franco-chilenos de videoarte entonces fueron una instancia irrepetible de creatividad y subversión, a contrapelo de la cultura oficial. No es casualidad que hace pocos meses una gran muestra se exhibió en el Centro Nacional de Arte Contemporáneo de Cerrillos, con el título de Festival Franco-Chileno de Videoarte 40 años, recuperando el valor patrimonial de esa otra práctica underground realizada en dictadura, íntimamente hermanada con esta exhibición. Las políticas de la nostalgia emergen, dirán algunos, pero quizás estas operaciones de rescate patrimonial tienen la virtud de rescatar momentos clave que por su vocación anti-establishment fueron dejadas en apenas un pie de página por la oficialidad artística. Lo under finalmente sale a flote. Es el artículo Arte Under cuando la creación es solo sobrevivir, una columna escrita por el periodista de cultura Jorge Letelier y que nos habla de formas paralelas en que se expresó la resistencia durante la dictadura en Chile a propósito de arte, a propósito de estética. Concluye aquí en Radio Nuevo Mundo esta emisión de Academia Libre, un programa producido por la Comisión Ejecutiva de la Universidad. En los micrófonos, Francisca Baitía, Cristian Castro y David Evia. Agradecidos de su sintonía, nos reencontraremos con ustedes la próxima semana. Hasta entonces. Concluye aquí este capítulo de Academia Libre, un programa que aporta miradas críticas a la construcción de la sociedad. Hasta una próxima oportunidad.